Dios les guarde, Dios les bendiga. Les enviamos un abrazo a la distancia para todos. Muchísimas gracias por estar allí, por atendernos. Somos la Comunidad Cristiana de Los Cocuyos, es el ministerio de la iglesia local. Soy el pastor Jonathan Labrador y hoy iniciamos una nueva serie, una serie de predicación expositiva y estaremos en la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica. Uno de sus viajes misioneros con sus colaboradores, pero cada plantación de iglesia trae consigo problemas, trae dificultades, trae presiones, trae oposición. Así que no será extraño en esta exposición ver este tipo de cosas. Y es que la iglesia ha crecido, no obstante la oposición que ha sufrido. La iglesia ha crecido a pesar de las dificultades y como muchos lo dicen, yo también así lo creo, la iglesia crece junto con la oposición que está férreamente golpeando la puerta de la iglesia. La iglesia crece a pesar de ello, junto con ello, al lado de la persecución. Todos esos son factores que han ayudado al crecimiento sostenido durante todos estos siglos y milenios a la iglesia, el crecimiento de la iglesia, el crecimiento del cristianismo. El estudio de la iglesia de Tesalónica y de esta carta, de hecho, nos enseñará esto, nos enseñará ciertas doctrinas. Hablará Pablo de la segunda venida de Cristo, hablará Pablo acerca de las relaciones y un sinfín de temas que estaremos tratando. Probablemente después del final de esta primera carta estaremos abordando la segunda carta, que es prácticamente la continuación de este mensaje. Antes quiero tener una palabra de oración y anunciamos el nombre de la serie y el nombre de este primer sermón. Padre, muchas gracias por permitirnos acercarnos a tu palabra, que te hayas revelado a través de ella y que podamos tener por medio de tu Espíritu discernimiento para poder entender lo que tú revelaste a través de ella. Ayúdanos a través de este recuento que es histórico y que no se quede solamente en historia, sino que sea palabra viva. Ayúdanos a que esa palabra que se manifiesta una vez más esté en medio de nosotros con poder. También ayuda al predicador a mantenerse fiel a tu texto, a tu revelación. Y que seamos animados, que seamos retados a vivir vidas que agraden tu nombre, mientras hacemos la labor de alguien que ha sido llamado por ti para impactar en esta sociedad. Te lo pido en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Amén y amén. A la serie le hemos puesto por título Tesalónica, una iglesia naciente, una fe inquebrantable. Una iglesia naciente, una fe inquebrantable. Ese será el título de esta serie de varias entregas y el título de esta primera enseñanza, de este sermón inicial, es una iglesia, una gran iglesia con un comienzo complicado. Una gran iglesia con un comienzo complicado. Y como sucedió con muchas de las iglesias que el apóstol Pablo fundó, esa historia la vemos relatada en el libro de los Hechos. Lucas, el doctor Lucas, ese documentador, ese historiador, ese hombre de Dios que acompañó a Pablo en sus viajes misioneros, nos documenta este viaje. Estaremos en el capítulo 17 del libro de los Hechos y son instrucciones que da Pablo a la iglesia en Tesalónica que haríamos bien hoy llevarlas a nuestra vida. Son sumamente vitales para la iglesia. Hoy son características que tiene la iglesia de Tesalónica, características de una iglesia saludable, con sana doctrina, de lo que llamamos sana doctrina. Si tú consideras que tu iglesia, tu ministerio es de sana doctrina, contrástalo con la iglesia en Tesalónica. A mi parecer, una de las mejores iglesias del Nuevo Testamento. Considero pertinente, sumamente importante para la iglesia de hoy, este mensaje de Tesalónica, de una iglesia
de ayer. Y empezaremos en el libro de los Hechos, allí donde Lucas describe la plantación de esta iglesia y veremos cómo, cuándo y dónde se funda esta iglesia. Y estaremos con 3 puntos de la enseñanza. Hablaremos de la ciudad, hablaremos de la fundación de la iglesia, lo que sucedió, los pormenores, y también haremos una introducción a la carta de Tesalónica. Abordaremos la ciudad como contexto para entender la carta, abordaremos factores que estaban sucediendo allí en la ciudad para entender lo que estaba viviendo, lo que abordó, lo que vivió, lo que impactó el ministerio del apóstol Pablo en la iglesia local. Vayamos al libro de los Hechos entonces, capítulo 17, versículos desde el 1 hacia el 13. Allí estará la introducción de esta serie que le hemos puesto entonces por título Tesalónica, una iglesia naciente, una fe inquebrantable. Capítulo 17 del libro de los Hechos, Lucas nos narra esto. Después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, según su costumbre, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo: este Jesús, a quien yo os anuncio, es el Cristo. Verso 4. Algunos de ellos creyeron, y se unieron a Pablo y a Silas, juntamente con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Pero los judíos, llenos de envidia, llevaron algunos hombres malvados a la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad. Y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: esos que han trastornado al mundo han venido acá también, y Jasón los ha recibido, y todos ellos actúan contra los decretos del César, diciendo que no hay otro rey, Jesús. Y alborotaron a la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían esto, pero después de recibir una fianza de Jasón y de los otros, los soltaron. Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Por eso, muchos de ellos creyeron, así como también un buen número de griegos, hombres y mujeres de distinción. Pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que la palabra de Dios había sido proclamada por Pablo también en Berea, fueron también allá para agitar y alborotar a las multitudes. Comencemos exponiendo esos 3 puntos. Hablemos entonces de la ciudad. Pasaremos a hablar de la fundación de la iglesia, los pormenores que se suscitaron allí, esos detalles en la fundación de la iglesia, y luego hablaremos de la carta per se, de la carta a Tesalónica. Hablemos entonces de la ciudad. Toda esa región había sido conquistada por Alejandro Magno, pero luego Roma había conquistado todo ese sector, luego de que se había dividido en 4 regiones y cada una de ellas había tenido un hombre de Alejandro Magno al frente. Roma hace una conquista de todo ese sector, toda esa región, y Roma pasa a Tesalónica como la capital de toda esa región del mundo antiguo. Esa fue una de las capitales, Tesalónica, una de esas capitales del mundo antiguo, puerto del mar comercial, y sigue siendo una ciudad al día de hoy con cierta importancia, no con la misma importancia del primer siglo de esta era, hace 2000 años, pero sigue teniendo cierta importancia.
se localizaba en dos rutas, el cruce, la intersección de dos rutas primordiales. Allí estaba Tesalónica, por eso que tenía una ubicación y un uso y una función estratégica. Por cierto, una de las pocas ciudades que existen y que han tenido habitantes hasta el día de hoy. Una ciudad que nunca ha dejado de existir desde hace más de 2000 años de antigüedad. Y fue vital que el cristianismo se esparciera, o sea, fue importante esta ciudad para la expansión y el crecimiento del cristianismo y de las comunidades cristianas. En el año 42 a.C., Roma le concede a esta ciudad cierta independencia para su mantenimiento, para su sustento, para sus facultades y sus decisiones. Sin embargo, seguían bajo el tutelaje de la ciudad de Roma. Y Pablo siempre supo lo que estaba haciendo. Pablo incluso sus estrategias viraban alrededor de tomar ciudades sumamente importantes donde él avisoraba, donde él anticipaba que el cristianismo podía tener cierto auge. Pablo sabía esto y él decide visitar cada ciudad de aquellas regiones. Recordemos que Tesalónica no es una ciudad o una región que él decide ir, sino que él había ido a otra ciudad y eso es parte del recuento que tenemos en la enseñanza, pero es el Señor que lo dirige hacia esta ciudad. Pablo quiere, en su segundo viaje misionero, por cierto, Pablo decide ir al sur de la región, hacia el Asia Menor, pero el Espíritu del Señor no se lo permite. Y esto es clave para poder entenderlo. Un hombre de Dios siempre debe ser guiado por el Espíritu de Cristo, por el Espíritu de Jesús, por el Espíritu del Señor. Quiere el Señor que todos sus líderes, toda su iglesia, seamos guiados en este tiempo tan convulsionado por su Espíritu. Pidamos, mis hermanos, discernimiento. Pidamos, mis hermanos, dirección del Espíritu para guiar a la iglesia, para guiar a nuestras comunidades, nuestras familias, nuestra vida misma. Entonces el Señor se lo impide. Luego Pablo quiere ir al norte, pero también hacia Bitinia, pero también el Espíritu del Señor se lo impide nuevamente. Y ahora vemos a Pablo en esa disyuntiva hasta que viene una visión de un varón macedonio. Eso lo vemos en el capítulo anterior, capítulo 16 del libro de los Hechos. Y allí entonces el apóstol Pablo entiende que es Dios que le está mostrando la dirección que él debe tomar. Y vemos en cada una de las travesías, viajes que Pablo, sus viajes misioneros, esos emprendimientos de carretera que Pablo había tomado, vemos que había sido Dios mismo a través de su Espíritu que lo había dirigido. Ahora Pablo toma un viaje, llega a un puerto a 10 kilómetros de Filipo. Él llega allí, llega en barco y se dirige hacia Filipos y allí predica el Evangelio. Esto es un periplo antes de llegar a Tesalónica. Esto es mientras el Espíritu Santo le guía hacia dónde ir. Él llega hacia Filipo, allí llega en ese periplo, en esa instancia. Es una de las iglesias que él funda. Ahí conoce a Lidia, una mujer esplendorosa, una mujer con cierto nivel económico en la ciudad. Allí le predica el Evangelio. Ella abre el corazón por medio del Espíritu Santo. Y allí Pablo no pudo quedarse mucho tiempo. Había mucha hostilidad. Donde llega el Evangelio, donde llega la verdad, siempre habrá hostilidad. No tengamos miedo. Siempre la verdad, si va por delante de un hijo de Dios, siempre tendrás la victoria, mi amado. Eso es lo que vemos en los viajes de Pablo. Eso es lo que hemos visto a través de toda la historia de la iglesia. A través de toda la historia del cristianismo que hemos visto, que la verdad ha triunfado sobre la mentira. Después de allí vemos a Pablo y Silas que son llevados presos. Eso es un momento importante en la vida del apóstol Pablo porque ocurre algo maravilloso. Estando en medio de los predios de la cárcel, tras barrotes sucede un gran terremoto. En ese momento el carcelero piensa que todos se le han ido, pero Pablo y Silas
le dicen tranquilo, nosotros estamos aquí, les predica el evangelio, ellos se bautizan todos los que están en su casa. Luego, después de eso, puedo imaginarme a Pablo y a Silas tremendamente agotados, estando días allí encerrados en la cárcel, siendo atacados por medio de hostilidades de los judíos. Allí vemos a Pablo y a Silas tomando rumbo hacia Tesalónica. Desde Filipo hacia Tesalónica, aproximadamente 100 kilómetros de distancia. Recuerden que ellos van a pie, son 4 a 5 días de camino, no es nada fácil. Eso es, digamos, todo el preámbulo para hablar un poco entonces acerca de la ciudad de Tesalónica y estos viajes misioneros del apóstol Pablo desde Filipo hacia los tesalonicenses. Ahora hablemos acerca de la fundación de la ciudad. Estemos en el capítulo 17 y voy a leer los 3 primeros versículos. Después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, no pierdan este detalle, había una sinagoga de los judíos y Pablo, según su costumbre, Pablo siempre acostumbraba llegar a las ciudades a donde iba a predicar y llegar a la sinagoga de esa ciudad donde iban a estar sus paisanos, donde iban a estar los judíos, y lo hacía en día de reposo porque él sabía que ese era el día donde iban a estar en la sinagoga reunidos meditando sobre la palabra, o eso era lo que esperaba el apóstol Pablo encontrar en cada una de las sinagogas. Fue a ellos y por 3 días de reposo, o sea, 3 sábados consecutivamente, discutió con ellos basándose en las Escrituras. Estaremos detallando qué significa esto, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo: este Jesús, a quien yo os anuncio, es el Cristo. Es decir, desde la palabra, desde las Escrituras, este que está aquí, que yo os anuncio, este Jesús, es el Cristo. La expresión 3 días de reposo equivale a 3 sábados continuamente. Quizás fueron 3 semanas en las que Pablo estuvo predicando el evangelio en la sinagoga de esta ciudad. Al menos eso es lo que piensa un grupo de académicos, de estudiosos. Otros dicen que no es posible que Pablo estuviese 3 sábados porque Pablo les dice a los tesalonicenses que Pablo se sostiene por su trabajo, por la tienda y por el trabajo de tiendas que él hacía con su propia mano. Y muchos dicen que en 3 semanas no era posible que Pablo desarrollara ese trabajo en la ciudad y que se mantuviera durante ese tiempo. Esos son criterios que tienen algunos, pero simplemente aquí decimos que unos dicen que desde 3 semanas a 6 meses, esos son más o menos los espacios de tiempo que manejan los que han estudiado, los que han hecho estudios eruditos del Nuevo Testamento. Dicen, uno de ellos es MacDonald, que dicen que alrededor de 6 meses quizás estuvo Pablo allí inmerso en la ciudad, predicando durante 3 semanas, pero luego ayudando a la comunidad a desarrollarse y sosteniéndose él y haciendo cada vez más seguidores y discípulos. Pablo presenta evidencias desde las Escrituras, dice esto. ¿Y qué significa esto? Tal como se lo había dicho también en otras cartas a Timoteo, desde las Escrituras, Timoteo, allí encontrarás salvación. Pablo está aludiendo al Antiguo Testamento. Recuerda que apenas está formándose el canon del Nuevo Testamento, entonces Pablo claramente alude al Antiguo Testamento, a la Torá y al Pentateuco, a todo el Antiguo Testamento, a los profetas, al libro de los profetas. Entonces Pablo está presentando evidencias desde las Sagradas Escrituras, desde las Escrituras, como le llama Pablo en alguna de sus cartas, evidencias de que el Cristo había resucitado y estaba vivo. Esto es sumamente importante para nosotros predicadores. Cómo nosotros hoy, desde el Antiguo Testamento, podemos hacer la predicación cristocéntrica. Cómo nosotros hoy, desde la Torá, desde el Pentateuco, desde los libros proféticos, nosotros podemos presentar el Evangelio
cristocéntrico y presentar a Cristo, un Cristo que padeció, un Cristo que murió y un Cristo que resucitó y ascendió al tercer cielo, ascendió a las alturas a donde está el Padre. Ese siempre fue el centro de la predicación de Pablo. Y algo mucho más importante es que este Jesús que vivió entre nosotros es lo que dice: a quien yo conocí. Pablo tuvo un encuentro con Jesús. Ese es el Cristo que yo les predico en este momento. Pero hay algo mucho más impactante para mí, y es el hecho de ver que en tan poco tiempo Pablo pudo dar evidencias, y Pablo pudo ver evidencias del fruto de la iglesia en Tesalónica. Como en 3 semanas Pablo pudo ver fruto de la iglesia en hombres y mujeres fieles. Y eso me hace reflexionar. Y eso exhorta mi vida. Y es que nosotros, como ministros de la palabra, pastores, maestros, predicadores del evangelio, necesitamos descansar en el poder que tiene la palabra de Dios, en la suficiencia y en la autoridad que solo tiene la palabra, la sola escritura, su autoridad, para que nosotros podamos depender de ella cada día más. Pablo mismo, despidiéndose de la comunidad en Éfeso, lo puedes ver en el capítulo 20 del mismo libro de los Hechos. El doctor Lucas nos dice en el verso 32, ahora os encomiendo a Dios. Pablo está despidiéndose. Pablo está en Mileto, pero se está despidiendo de la congregación de Éfeso. Y les dice, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa. Pablo alude a la palabra o se refiere tácitamente a la palabra como algo que es poderoso. ¿Para qué? Para edificaros y para daros la herencia de entre los santificados. Mis hermanos, la palabra de Dios, sola ella es capaz de transformar, de mudar nuestra vida y de rendir frutos y ganancias por sí sola, sin el esfuerzo de nosotros, solamente siendo un intermediario, un medio, una herramienta, un instrumento capaz en sus manos, eficaces en sus manos, útiles en las manos de Dios para trastornar el mundo con la locura de la predicación. También dice estos 3 primeros versículos que Pablo defendió, que Pablo debatió. Ese verbo significa que Pablo argumentó, que Pablo discutió con ellos. Pero Pablo basó su defensa en las Escrituras. Pablo no está basando su defensa en ningún pensamiento humano. Pablo no está aislando la defensa de la palabra. Pablo basa la defensa de las evidencias en las Escrituras. Y esto es sumamente importante. Pablo defendió el argumento de que Cristo había sufrido, padecido, había muerto y había resucitado desde las Escrituras. Es decir, nosotros sí estamos hoy, o sí podemos hoy, capacitarnos y predicar el Evangelio a partir de las Sagradas Escrituras, es decir, el Antiguo Testamento. Para lo que Pablo en este momento es las Escrituras, el Antiguo Testamento. Y nosotros sí podemos hacerlo, y veo con preocupación hoy pastores que no predican el Antiguo Testamento, que no basan sus series de predicación o temas desde el Antiguo Testamento, solamente desde el Nuevo. Jesucristo no está solamente en el Nuevo Testamento, fue revelado desde el protoevangelio, Génesis 3:15, la simiente de la mujer. Desde ahí se habla del Mesías, se habla del Cristo. Y eso debería ser un punto al que lleguemos todos, predicar a Cristo desde las Sagradas Escrituras o las Escrituras que para Pablo era el Antiguo Testamento. Y si queremos presentar defensa de Cristo, nosotros necesitamos conocer las Sagradas Escrituras. No solo eso, el apóstol Pedro nos deja este texto importante. Capítulo 3, verso 15. Estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia.
Si la palabra me dice que esté preparado para presentar defensa, eso significa que yo necesito tener conocimiento de la palabra. Usted no podrá defender las Escrituras si no la conoce. Usted necesita conocer a esa persona a quien va a defender en un juicio. Si usted es un abogado, un profesional de la ley, de la abogacía, del derecho, y va a defender a alguien en un juzgado, en un tribunal, usted necesita conocer a esa persona. Usted necesita conocer los hechos que están alrededor de lo que acusan a esa persona. Si usted va a defender la palabra, usted necesita conocerla. Y muchas veces nos quedamos callados. O, peor aún, inventamos algunas cosas. Tenemos ciertos pensamientos con relación a la palabra que se divorcian, se alejan muy gravemente de lo que incluso los historiadores o los padres de la iglesia nos dejaron, los reformadores nos dejaron como enseñanza muchas veces, pero es porque desconocemos las Sagradas Escrituras. Por eso Pablo le dice a Timoteo que debe conocerla con precisión. La segunda carta del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, capítulo 2, verso 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Ahora, ¿cuál fue el resultado de la predicación de Pablo? Porque ya está en la sinagoga. ¿Cuál fue el resultado de la predicación de Pablo? ¿Cuál fue el resultado de presentar esa defensa, discusión, argumentos, debate sobre las evidencias de la muerte y resurrección de Cristo? Vayamos al verso 4. Algunos de ellos creyeron, era de esperar. Algunos, esa palabra algunos nos da a entender de que otros no lo creyeron. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, juntamente con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. A las primeras de cambio vemos que hay un resultado de la predicación. Siempre que prediques el evangelio te vas a encontrar que alguien cree, pero te vas a encontrar con otros que creen pero abandonan el camino del evangelio a poco tiempo y con otros que no creen. Recuérdate la parábola del sembrador, los tipos de terreno. Pero siempre te vas a encontrar con algunos que creen. Esos algunos eran judíos que estaban en la sinagoga, que creyeron, juntamente con una gran multitud de griegos, temerosos de Dios. Y hay algo sumamente importante que Lucas nos refiere y que no es la primera vez que lo dice. Sucedió también en Filipos, pero también lo dice Hechos unos capítulos previos. Y muchas de las mujeres principales, esto es sumamente importante, pues el resultado es que algunos creyeron, pero otros se apartaron de ello, y eso es lo que vemos siempre, así son nuestras iglesias. Son conformadas mixtas, nuestras iglesias están conformadas con personas que se acercan, pero no tienen nada que ver con el evangelio. Vienen de vez en cuando, pero tienen sus propias agendas. Luego se pierden y nunca más los ves en los predios de las iglesias. Pero también hay algunos de ellos que a quien se les ha predicado y creen y se han mantenido caminando perseverantemente en el Señor y son constantes en el camino del evangelio y siguen el discipulado de Cristo. Esto va a acarrear cierto problema, a la postre va a acarrear cierto problema y siempre la predicación del evangelio va a acarrear ciertas dificultades. No esperemos nunca que la predicación del evangelio sea agradable para todos y que no acarree dificultades. Pero vemos a mujeres de influencia que están allí. Lidia fue una mujer con cierta influencia. Aquí hay mujeres de influencia que están creyendo el evangelio y el Señor siempre llevará el evangelio y la palabra de poder a corazones, a hombres y mujeres de influencia para que trastornen las distintas esferas de las sociedades y las culturas globalmente. Eso siempre Dios lo ha hecho. Veamos el verso 5. Pero los judíos llenos de envidia, y esa envidia
o la envidia es ese sentimiento, esa molestia, esa incomodidad, esa ira que genera el que otro tiene algo que yo quiero, el que otro tiene algo que yo debería tener o que deberíamos compartir ambos. Es ese deseo de la aprobación que hacen de uno pero no lo hacen de mí. Es eso, es esa envidia de que por qué te llevaste a mi amigo, es esa ser posesivo. La envidia termina haciéndote una persona posesiva también, de que alguien quiere algo, pero como tú no quieres que ese alguien lo tenga, bueno, te genera envidia de que esa persona le haya predicado el evangelio. Eso es lo que estamos viendo aquí. Las enseñanzas, de hecho, algunos comentaristas dicen que las enseñanzas que daban los judíos en las sinagogas no calaban en el corazón de la gente. Pero ahora viene Pablo, viene a predicar un evangelio extraño aquí y la gente sí se agolpa alrededor de él, esperan, mira cómo estaba la sinagoga llena, quizás, no lo sabemos, no lo sé, quizás hay algo escrito sobre ello. Estaban las sinagogas llenas de colas de gente, multitudes atendiendo la predicación del evangelio, de algo nuevo que estaban escuchando, la palabra de poder del Cristo resucitado y vivo que Pablo les está predicando. Un paisano, un coterráneo de ellos les está predicando y ahora estos hombres tienen envidia. Y eso es lo que sucede, lo que estamos leyendo. Pero los judíos llenos de envidia, dice, llevaron algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad. Aquí están. Y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. No sabemos qué tiene que ver Jasón acá, es primera vez que aparece en este relato, pero lo que intuimos, lo que parece que está allí, que no está tácito, sino que pareciera que está implícito, es que Jasón los tenía albergándolos en su casa, les había dado albergue, los había hospedado en su casa. No está allí, pero es una conclusión a priori que podemos sacar. Y entonces van a la casa de un tal Jasón a sacarlos de allí con la turba enardecida, pero no consiguen ni a Pablo ni a Silas. Por cierto, Silas, se menciona aquí a Silas con este nombre, pero Pablo en sus cartas, y así lo vamos a leer en la carta de Tesalónica, en la primera carta, es el mismo Silvano. En la carta, en el primer versículo, cuando se identifican al escritor, dice Pablo, Silvano y Timoteo a los de Tesalónica. Entonces, entendemos que este Pablo y Silas, que no estaban allí, ellos fueron y los encontraron. ¿Y qué fue lo que hicieron? Versos 6 y 7. ¿Qué hicieron estos judíos y estas personas que se dejaron influenciar por gente mentirosa? Porque esta gente, estos judíos son judíos mentirosos. Los llenos de envidia son capaces de mentir, bueno, ciegamente. ¿Qué hicieron? Versos 6 y 7. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, esos que han trastornado al mundo han venido acá también, y Jasón los ha recibido, y todos ellos actúan contra los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús, y alborotaron a la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían esto. Mis hermanos, estamos frente a una aseveración que es por todos lados una gran mentira, es una infamia, es una calumnia, pero no nos extrañe. Contra la iglesia se ha levantado desde todos los tiempos unas grandes mentiras, grandes patrañas, y contra esas mentiras la verdad del Señor siempre ha prevalecido y no es distinto al día de hoy. Es una falsedad, eso no era lo que Pablo estaba haciendo. Pablo no estaba diciendo que había un nuevo rey. De hecho, esta falsedad es una calumnia política y era grave porque podían ir presos. De hecho, ellos fueron presos en algunos momentos. El gobernador Félix lo tuvo preso en ocasiones al apóstol Pablo. Estuvo preso con Silas también, lo acabamos de relatar, con el carcelero que luego recibió el Señor. Esto no es nuevo, no hay ninguna diferencia al día de hoy. Y nunca ustedes van a ver a la iglesia
levantándose políticamente. Nunca van a ver a la iglesia levantando un mensaje político. Nuestro mensaje es de paz y es de restauración. Por lo tanto, es un mensaje espiritual que levanta el alma, que restaura todo el ser, el espíritu y el cuerpo, incluso físico, de cada persona. Es un mensaje que va desde la palabra al alma y al espíritu, al corazón y al cuerpo de cada ser humano. Por lo tanto, nosotros no tenemos nada que ver con manifestaciones, ni con nada que ver. Por lo tanto, la calumnia que están levantando, todo eso es mentira. De la nada vemos a la ciudad que está envuelta en una conmoción producto de la predicación del evangelio, pero sigue siendo así el día de hoy. Verso 8, y alborotaron a la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían esto. Pero todo eso es falso. Nunca Pablo habló de violentar las leyes. Nunca Pablo habló de que había que adorar a otro rey, de que había que hacerle alguna reverencia a un nuevo rey. Ese no era el tema aquí en la predicación de Pablo. Verso 9. Pero después recibieron una fianza de Jasón y de los otros los soltaron. Como ven, mis hermanos, las fianzas no son nuevas. Tienen más de 2000 años. Aquí Jasón pasó una fianza, pero ya nada es igual. Los hermanos recomiendan a Pablo salir de Tesalónica. Pablo, mira, esto se ha vuelto un polvorín, esto está complicado. Si sigues aquí no vas a poder hacer absolutamente más nada. Por eso decimos que la instancia de Pablo fue corta. La predicación de Pablo en Tesalónica fue corta, porque esto fue en los momentos en que él podía ir en esas 3 semanas a las sinagogas. Ahora Pablo es enviado hacia Berea, 80 kilómetros de distancia de acá. ¿Y qué hacemos? ¿Qué vemos haciendo a Pablo al llegar a Berea, una nueva comunidad? Predicando la palabra en las sinagogas de los judíos. No vas a ver a Pablo haciendo otra cosa. Pablo predicando siempre el evangelio de la gracia. Allí está Pablo. Pero Pablo se percata de algo, que los judíos de Berea eran distintos a los de Tesalónica. Y vemos el verso 11. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. No fueron ariscos, no rehusaron la palabra. Dice que recibieron la palabra con solicitud. Además, agrega Lucas, escudriñando diariamente las Escrituras, cosa que creo que nos falta a nosotros el día de hoy, para tener conocimiento de las Escrituras, para defender el argumento de que Cristo padeció, murió y resucitó y ascendió. Necesitamos conocer las Sagradas Escrituras, pues los bereanos escudriñaban diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Los judíos de Tesalónica tuvieron prejuicios en contra de Pablo. Los de Berea, nos dice Lucas, eran más nobles, aceptaron a Pablo. Sin embargo, tenían algo de valor, tenían algo valioso. Cada vez que escuchaban algo, ellos iban a las Escrituras, iban a sus casas, estudiaban. Vamos a reunirnos, José, vamos a reunirnos, María, Carlos, tenemos que reunirnos. Acabamos de recibir la predicación del hermano Pablo, pero vamos a revisar en las Escrituras si esto es así. E iban continuamente y veían que era así, y la iglesia crecía, la comunidad crecía. Imagínense revisar nosotros diariamente todos los mensajes a los cuales estamos expuestos. Mis hermanos, herejías no se hubiesen levantado en este tiempo. Por cierto, ahora escucho cosas que desde el primer siglo los apóstoles del Señor, desde el tercer y cuarto siglo los padres de la iglesia habían desechado. Cosas que los reformadores habían desechado, hoy los estamos escuchando nuevamente. Pues eso es lo que nosotros deberíamos estar haciendo. Revisar las Escrituras diariamente. Revisar lo que estamos escuchando diariamente. No es que dudemos en primera instancia, sino que estamos escuchando, desconocemos lo que estamos escuchando, podemos preguntarle a alguien con madurez en la palabra, podemos revisar ahora con el alcance de la internet, bibliotecas online disponibles, Biblias de estudio, Biblias contextuales con distintas versiones en nuestros dispositivos. Hay más posibilidad de tener alcance una enseñanza sana,
al día de hoy. Eso es lo que hacían los bereanos con los recursos que tenían disponible. Verso 12. Por eso, porque revisaban diariamente, porque escudriñaban diariamente, quizás bajo la dirección del Espíritu, escudriñaban diariamente. La palabra dice, por eso, dice Lucas, muchos de ellos creyeron, así como también un buen número de griegos, hombres y mujeres de distinción. Vuelve a decirnos Lucas lo mismo. Lo había dicho en Tesalónica, lo habíamos visto en Filipos y ahora lo vemos en Berea. Vemos que la predicación de Pablo ha traído gente a los pies de Cristo. Y Lucas se está dando cuenta y nos hace saber que la palabra de Dios estaba siendo aceptada en los corazones, en distintos estratos sociales. Verso 13. Pero cuando los judíos de Tesalónica supieron, ahora vamos a Tesalónica nuevamente. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que la palabra de Dios había sido proclamada por Pablo también en Berea, mi hermano, esto no va a quedar así. La palabra y la iglesia y el cuerpo de Cristo sigue teniendo persecución al día de hoy. Dice, fueron también allá para agitar y alborotar las multitudes. 80 kilómetros de distancia, hasta allá se fueron. El mal no va a sacar cuentas. El mal va a seguir adelante, pero la palabra y la verdad siempre prevalecerá. Que nunca se te olvide esto, mi hermano, tú que nos estás viendo, escuchando el día de hoy. En esas condiciones es fundada y en esas condiciones crece la iglesia en Tesalónica. En los próximos entregas, en los próximos enseñanzas estaremos desarrollando el contenido de esta carta. En los minutos que nos quedan, que son pocos, estaremos cerrando con el último punto, que es la carta per se, su autoría, quién es el autor, la ocasión en que es escrita, el contenido. En los pocos minutos que nos quedan hablaremos de eso y está claro, no hay ninguna discusión al respecto. El autor de la carta es Pablo. Y Pablo encabeza, como lo leeremos en algunos versículos, lo leeremos ya iniciando la siguiente semana, Dios mediante, si Dios nos permite estar en este mismo medio, en este mismo canal, estaremos leyendo el inicio y nos leeremos allí Pablo, Silvano y Timoteo. Pablo es el que escribe y lo escribe muy probablemente desde Corinto. Por la ruta de las misiones de Pablo, se sugiere que hayan sido escritas ambas cartas desde la ciudad de Corinto, entre el año 49 y 50 después de Cristo. Ya estando en Corinto, Pablo escribe a los tesalonicenses, habiendo enviado a Timoteo, porque eso lo vemos en la propia carta de Tesalonicenses, la primera carta, capítulo 3, verso 6. Pero ahora Timoteo ha regresado de vosotros a nosotros. Pablo está diciendo, desde Corinto he enviado a Timoteo allá, tesalonicenses. Por lo tanto, Pablo escribe desde Corinto, habiendo enviado a Timoteo a Tesalónica. Pablo le escribe a la iglesia y uno de los puntos más importantes de la iglesia es animarles a que sigan creciendo en la fe a pesar de la oposición. Y ese es el mismo mensaje que la iglesia debe recibir hoy. Animarles, retarles, exhortarles a pesar de las dificultades. Y en Tesalónica, como en otros lados, también quedaron personas tratando de desacreditar al apóstol Pablo. Y de ello Pablo le va a escribir en algunos párrafos en esta carta. Algunas de las cosas o temas doctrinales fundamentales que estaremos estudiando en las próximas entregas. La inspiración y autoridad de la palabra. De eso nosotros, pastores, deberíamos hablar en las iglesias. Responsabilidades de los líderes. El honor que deben recibir los líderes, los que están en la labor del servicio en el ministerio. La instrucción a las ovejas de cómo ellos deben llevar a cabo sus responsabilidades. Habla sobre la necesidad de la disciplina en la iglesia para aquellos que han pecado y que no se quieren arrepentir. Este es un tema sumamente importante dentro de nuestras iglesias locales. Habla de la doctrina del Dios Trino, habla de la divinidad de Cristo, de la doctrina de la salvación a partir de la muerte y resurrección de Jesús. Habla de la importancia de la doctrina de la santificación. Mi hermano, no olvidemos la doctrina de la santificación.
esa doctrina en la que nosotros estamos inmersos. El Señor nos ha salvado solo por la fe en Cristo. Nuestra salvación ha sido solo por la fe, pero nosotros somos partícipes de la santificación. Todo esto lo estaremos viendo en este estudio de la carta tesalónica, la primera carta, y nosotros necesitamos conocer el trasfondo de la ciudad para entender la vida de la iglesia. Y para mí es una de las mejores iglesias del Nuevo Testamento. Y nos haría mucho bien, mis hermanos, estudiarla, meditarla y anhelar ser como esta iglesia, una iglesia saludable, una iglesia que creció a la luz de la suficiencia y la autoridad de la Sagrada Escritura predicada por un apóstol con fundamento apostólico. Ese fundamento sigue estando hasta el día de hoy. Tengamos una palabra de oración para finalizar. Señor, es nuestro deseo prestar atención a este testimonio que nos ha dejado Lucas a través de este libro y luego Pablo a través de esta carta a esta iglesia que nos parece una iglesia ejemplar del Nuevo Testamento. Que nosotros seamos, ese es nuestro anhelo, que seamos transformados por el poder de la palabra, por el poder de la palabra que cambió a la comunidad de Tesalónica. Que la salud de esta iglesia, que su creciente fe y que el amor de la palabra que ellos manifestaron selle nuestro espíritu también. Haz que se genere en nosotros el interés de permanecer atentos a esta palabra y que la salud de Tesalónica sea nuestra salud hoy y que sea la salud de todo el cuerpo de Cristo. Padre, te lo pido en el glorioso nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Amén y amén. Mis hermanos, si han llegado hasta el final, bueno, les agradezco muchísimo. Le doy gracias al Señor porque hemos permanecido en el espacio y este medio sigue al aire por y para la gloria de Dios, también por sus oraciones. Saludo rápidamente a toda la audiencia en Dinámica 1490 que nos está escuchando a través de la www.radiodinamica.com.be/Caracas, también en la amplitud modulada en la 1490 para la Gran Caracas y a través de nuestro canal en YouTube en la comunidad cristiana Los Cocuyos. Nos despedimos y los abrazamos fervientemente. Que Dios les bendiga abundantemente.